Tenemos un segundo video que nos sirve de arranque para la entrevista que vamos, o la conversación que vamos a tener hoy día, Jorge. A ver si lo pones, por favor. Y quiero ser categórica, lo estoy viendo morir. El estado de desnutrición en el que se encuentra ha sido reportado por agentes estatales dentro del sistema PRAS del Ministerio de Salud Pública. La nutricionista el 10 de febrero del 2026 reportó que Jorge Glass había perdido 9 kilos en 3 meses, que era una pérdida considerable de peso, y ordenó una dieta que no se ha cumplido. También reportó de que no pudo hacerle una evaluación completa debido a que no le dejaron ingresar los instrumentos médicos necesarios. Es decir, que el Estado es consciente del estado de desnutrición de Jorge Glass. Tiene un cuadro psiquiátrico grave debido a que es sobreviviente de las masacres carcelarias, toma más de 22 fármacos, 45 dosis diarias, y la dotación de su medicina es discontinua. Sufre de tortura psicológica, no se ha permitido el ingreso de las visitas familiares desde diciembre del 2024. La CIDH en el año 2025 ordenó su traslado a un centro hospitalario porque consideraba que las condiciones de detención atentaban contra su vida, su integridad y su salud. Y quiero ser categórica, lo estoy viendo morir. Las reuniones no son confidenciales, no se respeta los protocolos de confidencialidad entre abogado o defendido. No tiene acceso a sus abogados nacionales desde que fue trasladado de La Roca a la cárcel del Encuentro. Siempre está vigilado, sin audífonos, y tiene miedo a hablar. Ha sido denunciado por la defensa de Jorge a través de un habeas corpus que lo presentaron el 9 de febrero del 2026. Se solicita que se le deje ingresar los suplementos alimenticios, que se cumpla con su dieta. Con el habeas corpus correctivo, cuya audiencia va a ser el 2 de abril, la Defensa Nacional simplemente pretende de que el Estado le garantice a Jorge las condiciones mínimas para continuar con vida, que no muera de desnutrición. No estamos pidiendo un privilegio, no estamos pidiendo impunidad, no estamos pidiendo un trato excepcional, estamos pidiendo lo más básico, que no lo dejen morir de hambre. Jorge Glass es el ex vicepresidente del Ecuador que fue encarcelado por primera vez en 2017, y a partir de ese momento su causa ha estado enmarcada en la persecución política, el uso arbitrario del sistema penal y la exposición a un riesgo inminente ante el sistema penitenciario ecuatoriano. Y es el único ecuatoriano que se ha favorecido de 10 pronunciamientos internacionales de protección de derechos humanos. El sistema interamericano se ha pronunciado a través de la CIDH y la Corte Interamericana. El sistema de Naciones Unidas se ha pronunciado a través de sus procedimientos especiales, todos al unísono a favor de Jorge Glass. El Tribunal Supremo de Brasil le extendió la nulidad de las pruebas utilizadas en la causa Odebrecht, e Interpol se ha rehusado a difundir la alerta roja solicitada por las autoridades ecuatorianas. En 2023, diciembre, Jorge solicita asilo diplomático en la sede de la Embajada de México en Quito. Después de un arduo proceso, en 4 de abril del 2024, las autoridades mexicanas le otorgan asilo diplomático, y el 5 de abril del 2024 irrumpen en la embajada y secuestran a Jorge Glass. El tiempo es decisivo. El próximo 5 de abril se cumplen 2 años del secuestro ilegal en la embajada mexicana. Desde ese momento, Jorge Glass volvió a estar bajo la custodia del Estado persecutor. Jorge Glass ha solicitado en innumerables ocasiones sus beneficios penitenciarios, los cuales le han sido negados pese a que cumple con los requisitos. La justicia ecuatoriana tiene una oportunidad y la comunidad internacional no puede mirar a otro lado. Estamos solicitando la ampliación de medidas provisionales de la Corte Interamericana y esperamos que nos den respuesta. Penoso, ¿no? Penoso ese video, tanta violación, tanto ensañamiento, ¿no? Tanta perversidad. No quieren soltar este trofeo, supuestamente, ¿no? Y nos ha costado incluso ruptura de relaciones con México cuando este gobierno decidió irrumpir violando un territorio, porque la embajada de cada país, y debido a los acuerdos internacionales, es territorio del país de origen de esa embajada. Entraron a la embajada en México y, en efecto, como dice la abogada Sonia Gabriela Vera García. Gracias, Jorge.
¿La tenemos ya o hay que esperar todavía un poco más, Sonia? Pero los niveles de perversidad, aunque la tragedia humana no es cuantitativa, sino tragedia en sí, ¿no? Basta que una persona sea sometida a tratos cruentos, que se violen sus derechos, ya estamos ante un caso de tragedia humana. Y he visto, Sonia, he visto ese video que has colgado en las redes y que lo puse al principio, no sé si alcanzaste a verlo, si ya estabas frente a tu computador, que es tuyo y que es impactante, ¿no? Porque es el trato que viene recibiendo Jorge Glass y que tú denuncias y que tenemos que amplificar esa denuncia, tenemos que hacer la piel en la sociedad ecuatoriana porque están queriendo matar a Jorge Glass de inanición. Ha perdido muchísimos kilos y lo secuestran y le siguen levantando otras causas. Hay como esta perversidad, este trofeo que se llama Jorge Glass, que no puede salir en libertad. Y yo conocí, con esto ya te doy paso a ti, Sonia, yo conocí a un abogado que probablemente tú conozcas, a Héctor Martínez, español. Sí, mi colega, trabajamos juntos. Que trabaja, es parte del bufete jurídico de Baltasar Garzón, allá en España. Sí. Y cuando yo conversaba de lawfare con él decía, sí, hay muchos casos en buena parte de este planeta. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner también ha sido sometido a lawfare. Luis Ignacio Lula da Silva también sufrió persecución a través de la judicialización de la política. Pero Héctor Martínez me decía, el caso de Ecuador es el peor. Se viola descaradamente todo en Ecuador. ¿Compartes esa visión? Sí, y como somos un país tan pequeñito, irrelevante para muchos, entonces el gobierno actual tiene su hacienda, ¿no? Entonces sí, yo comparto mucho esa opinión. Yo creo que el caso de Ecuador es el más demoledor, ¿no? Porque se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente que designa a 3 de las 5 funciones del Estado. Entonces es brutal porque solamente se salvan las que son elegidas por votación popular, ¿ya? Entonces, pero si tienes el control del CNE, tú no puedes asegurar que las elecciones son libres y se respeta un proceso democrático, como lo hemos visto durante todos estos años. Entonces, cuando se hizo esta arquitectura de destituir a los consejeros elegidos a través de un concurso de méritos y oposición, respetando la Constitución del 2008, se crea toda una estructura, un andamiaje de demolición, ¿no? Entonces tú mantienes la apariencia de legalidad, pero estás sacando todo el contenido, ¿no? Entonces, tienes elecciones, tienes disque autoridades, pero estas autoridades no respetan absolutamente nada, ¿ya? Y es aquí también donde las autoridades, las instancias internacionales no tienen ningún poder coercitivo, ¿ya? Y me quiero ir al caso más extremo. Netanyahu tiene una orden de prisión internacional expedida por el Tribunal de la Haya. Y Netanyahu es inmune e impune, ¿ya? Entonces tienes a otro presidente que secuestra a Nicolás Maduro y asesina al ayatolá en Irán. Y luego quiere invadir Groenlandia, ¿ya? Entonces no hay no les pasa nada. O sea, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y llegamos al nuestro, que prácticamente secuestra, invade una embajada, secuestra a un asilado y no hay consecuencias. Sí, todos se rasgaron las vestiduras en su momento, todos hicieron sus notas de protesta,
¿Y en la práctica qué? Un procedimiento largo en la Corte Internacional de la Haya entre México y Ecuador. 10 pronunciamientos a favor de Jorge Glass, porque no es uno, son 10. ¿Ya? ¿Y qué pasa? No cumplen. Entonces tenemos una Corte Constitucional timorata, que a veces sí y a veces no, una sal y otra de arena, y ahora que los están persiguiendo, entonces sí tenemos que unirnos todos. Pero ellos han permitido que él viole todas las leyes, pues. O no le permitieron condonar sus deudas, o no le permitieron violar todos los derechos de la vicepresidenta. En ese momento, Verónica Abad. Entonces, ¿dónde estamos? Es como esa fábula que dicen, no, es que primero llegaron por los estudiantes, luego por los sindicalistas, luego llegaron por fulano, mengano, y luego llegaron por mí, pero ya todos los habían cogido, ¿no? Los habían detenido, estaban en campos de concentración. El autor de eso es un pastor luterano alemán, Martín. Se lo atribuyó durante mucho tiempo al dramaturgo también alemán Bertolt Brecht, pero investigado bien las cosas es de un pastor alemán que lo dijo en una misa. Algunos dicen que es un poema, pero es muy decidor, ¿no? Por nuestra actitud de indiferencia, la indiferencia que también nos caracteriza y que nos inmoviliza, porque esta sociedad está dominada, digo, la sociedad planetaria como tendencia, está dominada por el miedo, Sonia. Y entonces nadie quiere pronunciarse porque me da miedo, van a venir por mí también. Pero como dice este pastor luterano alemán, chuta, cuando vienen por ti, como no te pronunciaste, ya fue demasiado tarde. Y ya no hay nadie que te defienda. Así Entonces, es. yo sí lo siento mucho por los jueces de la Corte Constitucional. En el momento que hubo toda esa presión de poner en carteles los rostros de la Corte, yo fui una de las primeras en salir a defender. Pero luego le dejaron condonarse sus deudas, pues, de una manera totalmente escandalosa. Y ahora pretende que después de una de cal, una de sal, una de cal, otra de arena, o sea, te vamos a estar así, ¿no? Sí me parece que han tenido una postura demasiado tibia, pero no olvidemos que ellos son la herencia del Trujillato. Entonces, al ser la herencia del Trujillato, no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? No le podemos pedir peras al olmo. En ese video que puse, tuyo, uno de los pronunciamientos es de la Corte Interamericana, la Corte. No tenemos obligación de respetar esos fallos. ¿No son vinculantes esos fallos? Constitucionalmente sí lo son, ¿ya? El problema es que para poder nosotros hacer una acción de incumplimiento, tenemos que llegar a la Corte Constitucional, esa misma Corte. Entonces, la Corte Constitucional tiene un tiempo para resolver después de la admisión, pero se puede demorar el sueño de los inocentes hasta antes de la admisión. Entonces, esa solicitud de acción de incumplimiento por el incumplimiento del gobierno a la resolución de la Corte del 17 de octubre del 2025, nosotros ya la interpusimos. El problema es que obviamente pasa por esa misma Corte Constitucional. Entonces, volviendo al tema de la gravedad de Jorge, porque eso es lo más importante, hay una desinformación total. Piensan que nosotros estamos pidiendo el habeas corpus es para que lo cambien de cárcel, de que lo lleven a un hospital, de que lo manden a la casa. No, nosotros simplemente estamos pidiendo que le den de comer, que cumplan con su dieta y que le dejen pasar los suplementos vitamínicos y que nos aseguren que le entregan la medicina, las dotaciones de una manera regular, no que cuando se acaba recién piden y lo dejan a él en una brecha en la que les da crisis de abstinencia, porque él es fármaco dependiente, él consume al menos 22 fármacos, 45 dosis diarias. Imagínense, ha perdido casi 14 kilos en 4 meses. Si la situación hubiera mejorado como lo maquilla el Estado, Jorge estuviera mejor. Y encima adulteran el peso
porque hacen registros que los adulteran. ¿Ya? Entonces, salió una es niña. Una niña, sí, es mía. Entonces, adulteran el peso, básicamente, para mentirle a las instancias internacionales. Jorge nos contaba que lo pesaban y le ponían las manos encima, y en los reportes del peso se puede develar que un día pesaba 69 kilos y al día siguiente pesaba 71. O sea, una persona puede subir 2 kilos de un día al otro. Entonces estamos ante una hazaña, una inhumanidad total en contra de Jorge, y la verdad es que lo único que nos queda es resistir y conseguir pelear con uñas y dientes las condiciones mínimas. Porque yo me comentaba inclusive a los compañeros, porque nos reunimos, o sea, él nos cuenta de que las bandejas, los PPLs las lavan, nadie las lava. Entonces, como ellos tampoco es que tienen detergente para lavar las bandejas de comida, las lavan con jabón de bañarse. ¿Ya? Y entonces las bandejas salen con pelo, mal lavadas, con granos de arroz, y ahí mismo les ponen la comida. Entonces hay personas que están contagiadas de tuberculosis. Para Jorge es un tema sumamente extremo, porque él sufre una de sus tantas patologías, él sufre de espondilitis anquilosante juvenil. Y cada mes le tienen que inyectar un inyectable que se llama Inmuluvat, que le baja las defensas. Entonces, él es el candidato número 1 a morir por tuberculosis, aparte del tema de la crisis de abstinencia, aparte de la polifarmacia extrema, aparte de todos los agravantes que él tiene, también él es el candidato número 1 de enfermarse de tuberculosis en la cárcel del Encuentro. Entonces, nosotros hemos estado desde plegar por agua filtrada, porque le daban agua de la llave, y todo el mundo sabe que en Santa Elena la agua filtrada, no es que tienen agua potable. Entonces, cosas tan básicas como esa, pedir que le pasen el Ensure, hay que escuchar la audiencia, porque esta es la segunda parte. La primera parte de hace 3 semanas, el director del CPL, el Encuentro, decía que él tenía una dieta completa, y que el que se hayan atrasado 45 días en mandarle el Ensure no era una obligación, porque él tenía una dieta completa y ellos le pasaban el Ensure porque son buena gente, ¿no? Prácticamente. El 10 de febrero hay un informe de la nutricionista. Nosotros, ¿cómo tenemos acceso a él? No porque el Estado nos lo pase, sino que como lo suben al PRAS, porque son médicos públicos, lo suben a un sistema, y cualquier médico con clave sabe el número de cédula, los nombres completos de una persona, y puede acceder a la información. Entonces, un médico del Ministerio de Salud Pública nos dice, mire, estos son los reportes que nunca nos los pasan a nosotros. No se los pasan a los jueces de los habeas corpus, no se los pasan al sistema internacional. No, ellos se lo quedan, y cuando tienen que reportar hacen resúmenes, ¿no? Tantas atenciones médicas, 300, 400, le cuentan hasta porque le toman la presión y le ponen el termómetro. Eso lo cuentan como una atención médica. Y le cuentan como atención médica que vaya una enfermera y un doctor. Le cuentan como doble. O sea, así son. Así mienten. Hoy había una audiencia, no sé si ya se realizó, si se suspendió. A las 2:30 existe la reinstalación de la audiencia de habeas corpus, que básicamente pedimos que no lo dejen morir de hambre, que no muera de desnutrición. Es que hay que verlo. Se le ven las clavículas, se le ve el estado de desnutrición, ha perdido muchísima masa corporal. Yo lo veo y créemelo que siento tanta impotencia. Yo me como un pan o estoy comiendo y pienso, Jorge no tiene que comer. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Lo que acabas de relatar, para la altura que tiene Jorge, que es un tipo alto, está pesando 150 libras, un poco menos, y Jorge no es maratonista, ¿no? Que son
atletas muy delgados por el ejercicio que hacen. Él nos dijo, él nunca, ni siquiera cuando era adolescente, había pesado lo que pesa ahora. Él mide 1,83 y pesa 6 kilos más que yo mido 1,58. O sea, él es un hombre realmente alto. Entonces, es que hay que verlo como está de envejecido. Está realmente, yo termino muy mala. O sea, es una implicación para mí. Yo lo veo cada semana y prácticamente lo veo morir. Entonces, Sonia, es terrible. La tortura, oye, según tu nota, ya tiene más de 1 año sin visitas familiares. Así es, sin visitas familiares desde que asesinaron en La Roca, en enero en el 2024, asesinaron en La Roca al que supuestamente le había dicho el Estado que había un plan para matar a Jorge. Lo mataron con 18 tiros, ¿ya? A partir de ese momento quitaron las visitas. Y es importante esto, o sea, la gente se burla de que Jorge Glass tiene problemas psicológicos. O sea, Jorge Glass es un sobreviviente de las masacres carcelarias. Él vio cómo las cabezas rodaban, se cayó en charcos de sangre, veía a la gente descuartizada. A eso han sometido a un ex vicepresidente de la República. Si esto no escandaliza a nadie, yo no sé qué puede escandalizar. Y ahora lo están matando de hambre. Siempre lo han expuesto a un riesgo inminente, como para decir, ay, se murió. O sea, no sé qué espera la comunidad internacional para reaccionar. Nosotros no hay justicia en el Ecuador, estamos prácticamente en una dictadura. Y el doble rasero, Javier, el doble rasero, tú no sabes todo lo que ha sido difícil. Sé lo que es litigar en el sistema interamericano con todo el aparataje en contra. Y que aún así le hayan dado 10 pronunciamientos entre el sistema interamericano y Naciones Unidas, con todo el sesgo para la gente de izquierda que hay, ¿ya? Porque yo recuerdo que cuando fue el caso de esta señora María Corina, que se perdió unas cuantas horas, enseguida la CIDH cogió y sacó un pronunciamiento, ay, el secuestro, medidas cautelares, inmediatamente un comunicado. Secuestraron a Jorge el 5 de abril para que la CIDH emitiera un comunicado. El 16 de abril emitió el comunicado. Y después de que nosotros logramos recabar con uñas y dientes toda la documentación. 16 de abril. Nosotros, para que nos concedan todo lo que nos han concedido, nos ha costado un mundo. Un mundo. Mira, yo cité a Jorge Glass y la gente lo sabe, porque luego escribí y publiqué mi emoción cuando lo visité, cuando estaba en la Tacunga, en la cárcel de la Tacunga. Pero en esa cárcel, Jorge tenía un espacio relativamente grande, cárcel al fin, ¿no? Y estaba estudiando. Tenía un determinado número de horas al día de conexión de internet. Y entonces no tiene nada. Ahora no tiene nada, cuentas que no tiene nada, absolutamente nada. Le dejan recibir el sol o se pasa metido en la celda. Me dijo que como había llovido, tenía más de 4 semanas que no recibía sol. ¿Ya? Que le habían estado dando 3 horas de sol a la semana y que se le habían quitado. Le habían quitado las horas de sol. Entonces, él me decía, Sonia, amanezco con hambre y me duermo con hambre. Y encima la tortura psicológica que les golpean en las madrugadas, los bañan, él escucha cómo gritan, los torturan, él escuchaba, cuando estaba en La Roca, escuchaba cómo los torturaban. No, es realmente, yo no sé cómo él soporta tanto, o sea, yo siempre le dije que se fuera, le dije que buscara asilo en otro lado, que se fuera, que no se quedara, pero nunca me hizo caso. Sonia, yo fui la primera en decirle que se vaya.
también cuentas en esa pieza que Jorge está preso desde el 2017. Así es. Por su comportamiento, a Jorge no le han permitido beneficiarse de las rebajas. Jorge no debería estar libre ya. Van a ser 9 años encarcelado. Te cuento. Cuando empezó el tema de Odebrecht, él en el año 2020, después de haber cumplido el 40% de su pena, él ya podía beneficiarse de la prelibertad. Pero ¿qué pasó? Ahí le pusieron el caso de sobornos. Lo acusaron de influjo psíquico. La misma acusación que tiene Rafael Correa la tiene Jorge Glass. Influjo psíquico. ¿Ya? Entonces, en el 2022 ya podía nuevamente, como se unificaron las penas, porque antes estas penas fueron juzgadas con el Código Penal anterior. Entonces, se juntaron las dos penas, sobornos absorbió a Odebrecht, y en el 2022 podía nuevamente beneficiarse de la prelibertad. Le ponen el caso Zingue. Cuando se logró anular el caso Zingue, esto fue en el 2022, le abren el caso Reconstrucción en el 2023. Entonces, siempre utilizan el sistema penal de una manera arbitraria para la persecución política. O sea, pero ya le ponen soborno, Zingue, Odebrecht, empezó con Odebrecht, a pesar de que en Brasil... Odebrecht, sobornos, Zingue, se anuló Zingue, luego le pusieron el caso Reconstrucción, y hasta hace poco estuvimos peleando para que no lo metan en el crimen de Villavicencio, porque también lo querían meter. O sea... Y ese era 23 años. En el caso Reconstrucción son 13 años. Entonces, como estos dos, tanto Villavicencio como Reconstrucción, son con el nuevo Código Penal, entonces ya no hay esa absorción y ya lo que se acumuló y esto es borra y va de nuevo. O sea que no hay expectativas. Él podría beneficiarse, o sea, él podría defenderse en libertad por el caso Reconstrucción y debería ya haber accedido a sus beneficios penitenciarios por la acumulación de los dos procesos, ¿ya? Aparte, él tenía muy buena conducta, estudiaba, no es un hombre reincidente, no es un hombre violento, nada de eso, ¿ya? Sin embargo, él tuvo 2.8 en su calificación y Rasquiña tuvo 8.6 y Junior 6.8. O sea, imagínense. Es una aberración la persecución hasta que ni siquiera... El grupo de detención arbitraria en el año 2021 pidió que se le otorgara se le diera prácticamente arresto domiciliario, porque le urgió al Estado ecuatoriano que otorgue medidas diferentes a la prisión. Ajá, sí. Sustitutivas. Alternativas a la prisión. Ya. Exacto. Entonces, él, si le hubieran hecho caso al grupo de detención arbitraria, él debería estar en su casa, ¿ya? Con todas las patologías, tiene más de 15 patologías: gastritis, colitis, cistitis, espondilitis anquilosante juvenil, fibromialgia, artrialgia. Ninguna. A ver, tú conoces los organismos internacionales, también eres experta en el tema de la Interpol, cuando hace esas solicitudes, alertas rojas, y que han fracasado en muchos momentos en el Ecuador. A Rafael Correa, por ejemplo, no han podido nunca utilizar esas alertas rojas, y el Interpol ha dicho no, porque son muy políticas, porque son razones políticas por las que nos piden esas alertas rojas.
¿Ves alguna expectativa, Sonia? ¿Hay algún resquicio por donde se pueda... En Ecuador no, en Ecuador no. O sea, podemos ganarlo todo a nivel internacional. Y yo soy 100% segura de que Jorge Glass va a ganarlo todo los casos contenciosos que tenemos fuera. El problema es que la justicia internacional dura años. En Naciones Unidas durará 8 o 10 años en los temas contenciosos, no estoy hablando de las medidas provisionales por riesgo de vida. En la Corte Interamericana, en el sistema interamericano, durarán 18, 20, 30 años. Acabo de ver un caso de una señora peruana que la mataron, primero la esterilizaron a la fuerza y luego la mataron. Y recién, 30 años después, la Corte emitió una sentencia y pidió la reparación para los familiares. 30 años después. Nosotros ya llevamos 9 años litigando y así va sumando, ¿no? Lo que yo le digo a cualquier persona que me dice que tiene problemas jurídicos en el Ecuador, váyase, busque asilo, no se quede, ¿ya? Porque hemos ganado todo en Interpol, no he perdido un solo pedido, me ha sido rechazado en Interpol, porque es tan flagrante la violación del debido proceso y los principios básicos de derechos humanos, que Interpol, de facto, claro que hacemos un trabajo muy prolijo en documentar, o sea, todo lo que hemos levantado la información, porque no ha sido nada fácil. Cuando yo inicié, te cuento, yo era abogada administrativista, ¿ya? Yo era abogada administrativista, yo era consejera del Consejo de Participación Ciudadana cesado, me empezaron a perseguir a mí, yo empecé a tocar las puertas de muchas organizaciones, todo el mundo me cerró las puertas, menos una colombiana, que fue la que defendió al presidente Petro, que se llama la organización, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Entonces, me cogió mi causa quota litis, pero de todas las personas perseguidas en el Ecuador, fue la única causa que cogió, fue la mía. Entonces, el objetivo era que, como yo no tenía dinero, estaba perseguida, era que ellos trabajaban mi causa y como estaban seguros de que iban a ganar, me cobraban un porcentaje al final del litigio y ellos cubrían con todos los gastos. Me pareció súper interesante porque eso no existe en Ecuador. Claro, ellos nos llevan 60 años de lucha, de persecución en el sistema interamericano y son una de las primeras organizaciones que litigaban derechos humanos en el sistema interamericano. Y me pareció súper interesante. Entonces, la necesidad me hizo dedicarme a la defensa de los derechos humanos porque no había nadie que nos quisiera defender. Entonces, empezamos creando un proceso de explicarle a los migrantes de lo que se trata la participación ciudadana, sus derechos constitucionales. Ahí entramos con los derechos humanos y se hizo un grupo muy homogéneo y muy disímil de personas de diferentes países de Europa, de ecuatorianos en Europa, donde tenemos 7 organizaciones de ecuatorianos en Europa dedicados a la defensa de los derechos humanos. Nosotros, mi compañera Pauline Goyer y yo somos las coordinadoras jurídicas, pero cada organización tiene su objetivo en cada uno de los países. Tenemos 2 en España, una en Francia, otra en Italia, una en Noruega, otra en Alemania y la nuestra que está aquí en Bélgica, ¿no? Que es la jurídica. Entonces empezamos a documentar todo lo que ha venido pasando desde el año 2017. Entonces hemos hecho informes, que tenemos todos los informes de todo lo que ha venido pasando, porque esto es una novela y Macondo nos queda corto. Entonces, gracias a esos informes que han venido levantándose desde el año 2002, empezamos a levantar los informes anuales, bianuales. Entonces, esos informes que documentan todo lo que ha pasado en el Ecuador son los que nos ha permitido presentarnos con solvencia ante Interpol, porque todo esto ha estado documentado debidamente. Entonces, cuando vamos a Interpol, obviamente, ya tenemos un camino recorrido y la verdad es que, gracias a Dios, todas las personas, y me siento, creo que uno de los trabajos más gratificantes es el trabajo que hago en Interpol, porque es una organización técnica,
que te da resultados y que le cambia la vida a la gente. Entonces, tú te persiguen, te piden la difusión roja, tú defiendes a la persona perseguida, argumentas técnicamente y le levantan la difusión roja. Entonces, me encanta el poder llamar y decir, oye, ya tenemos el certificado, te levantaron la difusión roja, porque le cambias la vida a la persona. En el sistema interamericano y el de Naciones Unidas, trabajas mucho, tienes la certificación, tienes el resultado, pero no sirve nada. No sirve de nada porque el Estado no cumple. Citaste a Gabriel García Márquez con eso de que Macondo nos queda corto. Yo citaría también a Roa Basto con Yo el Supremo, o al propio Vargas Llosa con la fiesta del chivo, ¿no? Porque esto es una farra violatoria de todos los derechos, aniquilamiento de la institucionalidad por los intereses que tienen, por esta inagotable capacidad de odio que tienen, Tú que eres abogada, que ahora estás doctorando por la Universidad de Barcelona, ¿a qué le atribuyes? ¿Qué lectura humanística haces de este ensañamiento contra Jorge Glass? ¿Por qué toman la figura de Jorge Glass para aniquilarlo, para acabar con él? ¿Por qué? ¿Qué lecturas has hecho tú? Porque han intentado de todo para hacer que él mienta. Porque han intentado de todo para que él implique a Rafael Correa, como lo han hecho todos, o sea, Pamela Martínez, como lo han hecho todos, y él no se ha quebrado. ¿Ya? Eso es lo que quieren, que sea un Santiago Díaz, que sea una Pamela Martínez, y como él no lo ha permitido, porque él no se ha quebrado, y mira lo que le han hecho. Yo no entiendo, su fortaleza es impresionante. Él es una persona muy creyente, extremadamente creyente en Dios, ¿ya? Y él siempre me dice, cuando yo me tomé las 60 pastillas, yo pensé que me iba a morir, ¿ya? Yo pensé que me iba a morir. Pero se está inmolando, incluso por sus profundas creencias religiosas. Él dice, yo puedo ser de todo menos, yo no soy ni desleal ni traidor, y menos mentiroso. Entonces, lo han tratado por todos los espacios, la fiscalía, de una manera totalmente, de forma realmente vomitiva. Miserable. ¿Ya? Miserable, vomitiva. Son unos gángster. ¿Ya? Tienen abogados que te obligan a mentir. ¿Ya? Yo, gracias al trabajo que tengo en Interpol, no solo conozco casos de la Revolución Ciudadana, o sea, todo está podrido en Ecuador, desde la Fiscalía, la misma UAFE, todo está podrido, todo está podrido. No tienes idea, para conseguir de todo. Se pudre más ese escenario, que como tú dices, vomitivo, por ejemplo, con la presencia del FBI en el Ecuador para hacer investigaciones, para tomar a testigos, para decirles qué tienen que testificar, cuál es el objetivo final. Se pudre más. El FBI está en Ecuador, Sonia. Yo lo sé, y tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos, y desde que está Donald Trump ya no somos lo que éramos. O sea, ahora Estados Unidos es todo menos un ejemplo de democracia, ¿no? Siempre ha habido esa pretensión de Estados Unidos de ser los malos, pero pintarse como buenos, ¿no? Hollywood ha hecho gran parte de ese trabajo de adoctrinamiento, sobre todo en América Latina, ¿no? Emular a los gringos y querer ser tipo Capitán América, ¿no? Pero ahora ya no pueden vendernos que quieren ser Capitán América, porque ni siquiera les interesan las formas, ¿no? Porque antes por lo menos se tomaban el trabajo de dorarte la píldora para ponértela en pequeñas cantidades. Ahora nada. Entonces tenemos figuras como Donald Trump, como Milley, como Netanyahu. Sí me entiendes, o sea que no hay nada. Y claro, pues,
ahora que nos han prácticamente hecho una colonia de Estados Unidos, con eso de que va a haber una conexión estratégica entre Alaska, Groenlandia y Ecuador con Estados Unidos, ¿qué nos están diciendo? Que somos una colonia más. Al menos deberían darnos derecho al voto, pero y visa para Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, si las cosas, la gente no reacciona, va a ser muy difícil, muy difícil. Así como Jorge tiene una reserva psicológica y moral a pesar del enorme sufrimiento, de la enorme cantidad de pastillas que se toma, calculo que tú también debes de tener una enorme reserva moral para seguir en esa porfía, en esa pelea. Y pedirte que no te rindas. Yo creo que yo me puedo mirar al espejo. Siempre a mí me tocó dejar a mi hijo a los 16 años, cuando empezó la persecución. Yo tenía un restaurante, yo era consejera, pero también tenía mi restaurante, me tocó cerrarlo, me amenazaron de muerte en mi casa, me tocó huir a Europa pidiendo asilo y me tocó dejar a mi hijo. ¿Ya? Lo dejé y mi hijo a veces, bueno, muchas veces me lo saca en cara. Ahora está conmigo, ya se graduó, está viviendo conmigo. Y él siempre me lo saca en cara. Entonces yo le digo, es que no hubiera sido yo si me quedaba. ¿Por qué? Porque estar lejos me permite poder ayudar a los que están peores que yo, ¿ya? Y el estar lejos me permite decir lo que mucha gente no dice. Y cuando me fui era porque yo no me pude haber quedado, porque me ofrecieron hasta la Secretaría de la UNASUR, me ofrecieron miles de cosas para que yo me pliegue en ese momento a Lenín Moreno, y no lo hice. Y yo le decía a mi hijo, es que yo me puedo ver al espejo. O sea, yo me veo al espejo y me reconozco, soy yo, que he sufrido muchísimo en el trayecto, pero yo me reconozco, yo sigo siendo la persona que soy. Yo tengo amigos que eran correístas, que luego se quedaron con Moreno, luego se quedaron con Lazo, luego con su hermano, luego se quedaron con Noboa, y o sea, ¿cómo puedes? Fausto, por ejemplo, Fausto Jarrín. ¿Cómo Fausto, después de haber defendido a Jorge, ahora es la mano que mece la cuna de todo esto, de la persecución de sus propios compañeros? O sea, yo no entiendo. Yo creo que es un poco de la moralidad con la que, más que la moralidad, yo creo que es la humanidad con la que uno, con la que uno se cría, ¿no? Con la que uno se puede mirar al espejo y se reconoce, ¿no? Santiago Díaz. O sea, no, o sea, no sé, la verdad es que me hago muchas preguntas, ¿no? De cómo la gente puede actuar como lo hace, y no lo entiendo. Sí, como dice, como dice Jorge, hay que resistir, ¿no? Hay que resistir, hay que seguir con fuerzas que a veces uno no tiene. Para mí es muy fuerte porque yo vivo en Europa, me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto todos los días a las 2, 3 de la mañana. ¿Ya? Porque mi cabeza está allá, o sea, yo vivo aquí y trato de hacer una vida, pero mi cabeza está allá. Y siempre me preocupa lo que pasa allá. Una colega abogada del otro bando me llamó hace unos meses y me decía, si pierden en la consulta, en la 4 veces no, a mí no me importa porque yo tengo un buen estatus, yo tengo un seguro privado y no voy a necesitar de la seguridad social. Yo tengo dinero para pagarle a mi hijo un colegio y yo estoy bien. Y le digo, oye, pero mañana vas al banco y te pueden tirar te matan de un tiro. O sea, no puedes vivir la vida en conformidad de cómo la miran, cómo la caminas tú, ¿no? Si yo me pongo a ver, yo vivo en Europa,
yo estoy bien, yo puedo andar con celular en la mano y no me pasa nada, yo puedo caminar a las 2, 3 de la mañana aquí afuera y llego tranquila a mi casa, después de nadar me vengo a la casa y no me roban, no me asaltan, ¿no? Pero yo no puedo vivir tranquila sabiendo lo que pasa en mi país. Y peor si vives en Ecuador, en una burbuja, que no te afecte lo que pase con la gente, es impresionante. Y son defensores de derechos humanos. Terrible. Sonia, tengo un compromiso determinado tiempo, tengo disponible para esta conversación, pero siempre habrá oportunidades. Creo que es la primera vez que conversamos en palabra suelta. Y ahora cuando vi ese video tuyo, me conmovió tanto que dije, no, esta es la oportunidad para seguir presionando, concienciando a la gente en el Ecuador. Los odiadores, las odiadoras, les importará un comino. Tienen ahí una piel de cocodrilo, nada de lo humano se permea en esas mentes, ¿no? En esos corazones, ¿no? Porque es un ataque a lo humano, ¿no? Lo que estamos sufriendo también, ¿no? Y a estas personas, bueno, a estas personas no, pero a la gente que está en formación, hay que recomendarles siempre las buenas lecturas, ¿no? Los filósofos, los buenos libros de literatura en donde te cuentan la historia de cómo la humanidad se ha perdido por el odio en muchos momentos de esa historia, ¿no? Así que tenemos que estar en la pelea, como dijiste, ese también es una suerte de eslogan que tenemos en la asamblea. Resistir es otra forma de vencer. Sí, y creo que comunicacionalmente tenemos que hacer, acabo de ver unos pequeños cortos de la película que hicieron sobre las abuelas de Argentina. Yo creo que eso ayuda muchísimo a estas nuevas generaciones a que se den cuenta cómo fue, porque ahora tratan de reescribir la historia, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo comunicacional que haces es espectacular. Mis felicitaciones y bueno, pues para cuando me inviten, aquí estoy. Sería muy interesante poder conversar. Hay muchas cosas que contar. Sí, yo espero tener esa oportunidad, Sonia, de verdad, te lo digo de todo corazón. Estamos haciendo todo lo posible para no caer en la depresión, ¿no? Y abandonarlo todo, y que sea ya lo que tenga que ser, ¿no? Cuando has perdido toda la esperanza, ¿no? Y no hay que perderla, ¿no? Agradecerte muchísimo por lo que haces en la defensa de Jorge Glass y por el tiempo que nos has dedicado a esta conversación, Sonia. Muchas gracias. Igualmente, a las órdenes para lo que sea. Y ya sabes, estamos aquí para resistir. Un abrazo. Sí, sí. Un abrazo enorme, Sonia. Sonia Vera, allá desde Bélgica, a propósito de la situación de Jorge Glass, que es absolutamente insostenible. Ya no se puede seguir mirando para otro lado. Lo que se hace con Jorge Glass es tortura pura y dura. Quieren exhibir este trofeo, no sé qué ganan con eso, ¿no? No sé a quién más tienen que amedrentar, qué otra dosis de miedo tienen que inocularle a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Porque gobernar así, con el miedo, rompiendo todos los derechos, es romper cualquier concepto de humanidad. Y no podemos perderlo, ¿no? No podemos perderlo, no podemos perder todos los conceptos de humanidad.